A ver hoy los rendimientos de mano de obra. Entonces, ese es otro cuento en nuestro proceso eh, de presupuestación. Y a veces se nos complica un poco el cálculo de este tipo de, de proceso. Para los que acabaron de llegar, por favor, eh, me llenan la asistencia y vuelvo y se las coloco. Yo sé que por acá también la han colocado, pero no es por demás. Listo, ya me colaboran ustedes con las personas que vayan llegando, porque pues para no estar aquí pendiente del chat, ya después lo revisaré por si hay preguntas allí en el chat. Entonces, vamos a ampliar acá. Entonces, vamos con hoy, el tema de hoy, 3 de marzo de 2021. Entonces, vamos a hablar del costo de mano de obra, o sea, los rendimientos de mano de obra. Una cosa importantísima, el costo de mano de obra de nosotros, los colombianos, es con respecto a nuestro salario mínimo. O sea, siempre debemos manejar ese costo de mano de obra con respecto a ese salario mínimo. Nosotros no podemos pagar por debajo del salario mínimo. Así digan que es que no, listo, no. Y a mí, por ejemplo, en algunos casos me dicen, no, pero es que a mí en una hora me pagan tanto. Y a mí no me pagan prestaciones. Bueno, eso ya es usted con su empleador. Pero si yo voy a hacer un presupuesto con toda la calidad del presupuesto, yo debo manejar los órdenes legales que existen en Colombia. Entonces, debo hacer ese hincapié porque muchas veces pues me ha pasado en estos cursos que me dicen, no, pero es que a uno no le pagan eso, ¿sí? Pero entonces realmente hay un ordenamiento jurídico que a mí me da la posibilidad de tener como derecho a recibir ese pago que existe a nivel nacional. O sea, eso es totalmente legal y debe ser así. Pero entonces no vamos a entrar en materia de por qué se paga o no se paga. Eso ya es cuestión de otras instancias. Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar de aquí en adelante es con respecto a ese salario mínimo que existe en Colombia. Entonces aquí tenemos una definición que dice que se entiende como mano de obra el esfuerzo tanto físico como mental, ojo, también mental, ojo, el esfuerzo físico o mental que requiere un trabajo para ser realizado. Entonces es el esfuerzo que usted le coloca. También se utiliza como concepto relacionado con la valoración del costo que tiene que llevar a cabo ese esfuerzo. Eh, por lo tanto, es un elemento básico en la confección de un presupuesto. ¿Qué quiere decir lo relacionado con la valorización del costo? Es que, por ejemplo, el hecho de que usted ejerza una actividad física o mental incluye algunas adiciones, desplazamientos o que usted tenga que recibir ciertos elementos fundamentales dentro de su trabajo para poder realizar ese trabajo. Bueno, todas esas cosas yo lo tengo que tener en cuenta con respecto al proceso del costo de esa mano de obra que estoy pagando o que se está consumiendo en esa actividad. Entonces, aquí les dejo dos enlacecitos que pueden observar y de hecho de ahí vamos a mirar algunas cosas. Y es que nosotros tenemos que tener en cuenta que en la mano de obra muchas veces cuantificarla en cierta manera es a veces complicado, ¿no es cierto? Porque bueno, listo, yo sé que yo debo pagar tanto en salario mínimo, pero ¿qué pasa con, digamos, con ya actividades más especializadas? ¿Cuánto realmente debo pagar? Entonces,
en ese proceso, hay unas, hay unas, hay unos ejercicios que se hacen a nivel de obra. Y es el hecho de que, por ejemplo, yo maneje los rendimientos que tiene una persona o los rendimientos que tiene una actividad para ejecutarse en un determinado tiempo. Entonces, ¿cuál es el rendimiento? Ejemplo, si yo contrato un oficial de obra para ejecutar lo que estábamos haciendo, vamos a construir los muros. Entonces, yo necesito un oficial de obra que me construya esos muros. ¿Qué tiene que tener esa capacidad? ¿Qué capacidad tiene que tener ese oficial? Ese oficial debe tener capacidad de saber medir claramente, o sea, tomar medidas exactas. O sea, él debe tener ese conocimiento. Segundo, él debe tener conocimiento de lo que es una vertical y una horizontal. O sea, debe tener conocimiento, por ejemplo, de niveles. Entonces, la persona constructora, o sea, el que va a ejecutar la actividad, debe tener unos conocimientos básicos sobre la ejecución de esa tarea, de esa actividad que yo voy a realizar. Listo, yo consigo la persona y esa persona me dice, no, lo que pasa es que ese muro yo se lo hago en 3 días, o en 4 días, o en 5 días, bueno, independientemente del tiempo. Pero normalmente no es así, o sea, lo que hay que revisar es exactamente qué es lo que se ejecuta como obra. Entonces yo puedo tomar acciones sobre revisar realmente cuál es el rendimiento de mano de obra de esa persona. ¿Cómo lo hacen? En las constructoras, por ejemplo, contratan los ingenieros industriales. Ellos muchas veces, ellos son los que saben de tiempos y movimientos por ejemplo, de producción. Entonces, ellos son los duros en la parte de producción. Y de hecho, la ingeniería industrial va encaminado hacia ese lado. Entonces, lo que se hace es una estadística. Entonces muchas veces en las constructoras lo que van, listo, bueno, alguien estaba construyendo un muro, entonces van y le revisan, pero pues no es que le vayan a decir, no, es que usted lo está haciendo mal o que no le rinde uno, no, entonces no es eso. Es revisar exactamente cuánto se demora en hacer, por ejemplo, todo el muro. Entonces el muro lo hace, ¿sí? Digamos que se demoró por hacer un muro, digamos, de 15 metros cuadrados o 20 metros cuadrados, lo hizo en el día. Entonces, ¿qué hace el personaje? Toma esos datos. Entonces al otro día vuelven y revisan cuánto se gastó en ese día. Entonces ese día no hizo 20, sino que hizo 18. Al otro día vuelve. El, eh, el muro se construyó y se hizo tanto de muro en el día. Se hicieron 21 metros cuadrados. Así sucesivamente. Entonces, se toma el análisis de varios días o a veces de una semana completa o de 15 días según la necesidad o la precisión que quiera. Entonces, se promedia. Entonces, se promedia ese valor. Ahora, no se hace con un solo personaje, se hace con varios. Entonces, a uno le rinde más, a otro le rinde menos, así sucesivamente. Esos valores se promedian y se llega a la conclusión de que ese promedio es el valor de rendimiento de mano de obra por metro cuadrado para una persona, para un determinado oficial o para determinado cargo dentro de la actividad del proceso de construcción. Entonces así podemos obtener unas tablas de rendimientos de mano de obra. Ya se pueden establecer. ¿Cómo se pueden establecer esas tablas? Pues yo, como contratista, si yo soy contratista, yo puedo elaborar mis propias tablas. Eh, o yo, por ejemplo, o si la constructora, hay una empresa constructora, entonces puedo elaborar las tablas de esa empresa y saberlas. O tener
bases de datos que ya están, por ejemplo, por acá tengo una tablita de rendimientos que se las voy a mostrar. Miremos acá. Aquí hay una tabla de rendimientos. Miremos a ver si está en esa. Sí, tabla de rendimientos de mano de obra. Entonces, aquí, por ejemplo, ya está consignado cuánto se demora, por ejemplo, ¿sí? Un oficial y un ayudante. Entonces, ¿por qué unidad de medida? Por metro cuadrado, metro cúbico, ¿sí? Esta GL quiere decir global, global. Yo no soy muy amigo de la unidad global porque es que la unidad global es coger como todo y decir, bueno, eso así a grandes rasgos vale tanto. Eso es lo que uno llama el globalazo. A mí me parece que no es tan preciso dentro del proceso de presupuestación. Entonces es mejor, si hablamos acá de campamento de 9 metros cuadrados en Guadua, Esterilla y Tejalí, Tejalí es otra marca, ojo, ojo, aquí por ejemplo debiera haber sido teja, hay una teja que es de cartón con tiene un material de, ¿qué es? Eso se llama, es una teja negra que utilizan, bueno, no me acuerdo, eso es, se me fue el nombre del material. Pero aquí no debieran haber colocado tejalit, debieran haber colocado el tipo de material que se iba a usar. Tejalit es la marca. Entonces, el campamento 9 metros cuadrados en Guadua dice que el oficial se demora 13 horas y el ayudante se demora 26 horas. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que este elemento para construir todo este campamento se demora con este ayudante, se demora esta cantidad de horas. Entonces, ese es el rendimiento pero aquí no sería eh, global, más bien si se demora 13, entonces lo divido entre 9 y ya obtengo por metro cuadrado. Y es más útil la medida metro cuadrado aquí que la medida global. ¿Sí? Esa sería o sea, sería más expedita. Ya sé que por metro cuadrado se demora tanto. En cambio aquí global, pues puede que el campamento no tenga 9 metros, sino 9.5. Entonces hacer la conversión aquí para 9.5 por una reglita de 3, pues sí conlleva menos precisión. Entonces, ese tipo de cosas me parecen a mí que no son las más adecuadas para manejar. Pero aquí, por ejemplo, dice cerca en madera, poste, tabla, o sea, a construir la cerca en madera. Tal. Entonces el oficial se demora 0.25 por metro cuadrado. Mire que esta sí está por metro cuadrado. Y aquí está el ayudante. Y así sucesivamente. ¿Sí? Pisos provisionales, excavaciones. Entonces tenemos una serie de rendimientos de mano de obra que me pueden ser útiles. Entonces, ¿qué es el proceso? No es necesariamente tiene que ser así. O sea, estas tablas son tablas fabricadas por personas que se dedicaron un tiempo a hacer ese proceso. Pero también tenemos que ver digamos, por ejemplo, las circunstancias de trabajo. No es lo mismo trabajar en la ciudad o algo así por el estilo que trabajar en el campo. Entonces, mirar a ver las condiciones de trabajo en zonas rurales, cómo se hace. Entonces, si yo voy a construir en zona rural, entonces tendría que también tener como una cuantificación. Entonces, esto puede variar, en algún momento puede variar, pero me sirve a mí para darme una idea general de cómo va a quedar mi presupuesto. La precisión en el presupuesto, recuerden que un presupuesto es un pre, o sea, yo estoy haciendo un pre. Ese pre es antes de, o sea, estoy haciendo antes de la construcción, estoy haciendo un estimado de los costos que voy a obtener en mi presupuesto. Normalmente esos presupuestos van a tener unos desfases, pero entre más precisión yo tenga, hay mucha forma de que un presupuesto se desfase, por muchas razones, ¿sí? Se calcularon mal los imprevistos. Y hay una cosa, hay un ejemplo eh,
creo que les voy a compartir una página web donde dice los 10 errores más comunes que se cometen al hacer presupuestos. Entonces, uno de los errores que dicen ellos es que, por ejemplo, yo hago el presupuesto y entonces después le digo a otra persona que lo haga. Entonces, ¿qué sucede? Yo siempre recibo 3 cotizaciones. Ah, listo, bueno. Pero entonces el que vino y midió de una forma. Y el otro que vino y midió de otra forma. Y para este los precios son de esta manera. Y para este los precios son de otra manera. Entonces, tener mi estándar. Si yo voy a hacer presupuestos, yo tener mis estándares. Bueno, ¿dónde son mis proveedores? Primero que todo. Yo debo tener claro cuáles son mis proveedores. ¿Cuáles de esos proveedores a mí me dan descuentos? Entonces, si yo obtengo por los mismos materiales de la misma calidad, obtengo descuentos por compras de más de cierta cantidad, o por porcentaje, o porque son muy buen cliente. Pues si yo tengo unos descuentos buenos por ese hecho de que yo compro allí y fuera de eso me dan la misma calidad de los materiales de otro proveedor, entonces estoy ganando dentro del presupuesto. Estoy ganando ese proceso de presupuestación. Igual, igual por ejemplo, tener en cuenta que si yo presupuesto, entonces debo tener claro cuáles son mis precios unitarios, que luego vamos a ver los precios unitarios de ese proceso. Entonces yo debo tener unos precios unitarios básicos, que eso ya en otra clase la vamos a ver, cómo se analizan los precios unitarios. Y esos precios unitarios corresponden realmente a la actualidad que yo tenga sobre eso. Entonces muchas veces se tiene un presupuesto y se dice, ah, no, es que eso es lo que va a valer. No, realmente eso es un estimado. Los presupuestos realmente son estimados. Pero yo debo buscar la precisión en esos presupuestos para evitar mucho desfase. De hecho, dentro del presupuesto hay un ítem que me da a mí la posibilidad de ese desfase. Pero tampoco que ese desfase sea muy amplio, porque si el desfase es muy amplio, entonces sí es un presupuesto que no está acorde a la realidad. Entonces, estos rendimientos de mano de obra son importantísimos tenerlos en cuenta. Entonces les digo, yo puedo elaborar mi propio rendimiento de mano de obra. Si yo soy un constructor, lo más seguro es que voy a generar mis rendimientos de mano de obra. Si no soy constructor y hago presupuestos de obra, lo más seguro es que utilice este tipo de tablas. Yo puedo conseguir, aunque algunas son muy difíciles de conseguir, ¿sí? Y otras, yo por ahí bajé una en estos días, pero no es de acá de Colombia. Pero pues más o menos es en algunos casos similares. Entonces, eh, se puede, digamos, en un momento dado tener en cuenta esas tablas o manejar, en el caso de nuestro, por ejemplo, nos va a ser de mucha ayuda este manejo de los rendimientos de mano de obra. Entonces tenemos que tener en cuenta esa parte de la obra como tal. Nosotros aquí vamos a tener en cuenta también el salario mínimo de Colombia. Entonces en este momento para el 2021 se fijó en 208.526. Aquí está el enlace donde aparece pues el proceso. Esto fue publicado por Portafolio, pero si usted busca en Google salario mínimo en Colombia 2021, le va a aparecer toda la noticia que fue cuando lo decretaron. Entonces, más que, digamos, aquí lo ideal es tener realmente el valor. Entonces, 908.526. Pero hay algo adicional. En Colombia, la ley laboral me dice que debo manejar unas prestaciones sociales. Entonces, realmente este salario no es este. Es más, porque aquí va todo lo que tiene que ver la prestación social.
Realmente en el salario yo incluyo todo lo que le estoy dando al trabajador, ¿sí? O me están dando a mí como trabajador. Entonces yo debo percibir esas prestaciones sociales. Entonces, por ejemplo, aquí en esta página van a encontrar el salario y aquí van a encontrar cómo funcionan las eh, prestaciones sociales en Colombia. Entonces nosotros acá, nosotros tenemos nosotros tenemos que pagar un subsidio de transporte, tenemos que pagar salud, pensión, la prima legal, unas vacaciones, unas cesantías, una dotación. Realmente las prestaciones como tal, si usted ve la ley que ahora les muestro allí las resoluciones y decretos, eh, las prestaciones sociales, ¿cuáles son? La prima legal, las vacaciones, las cesantías y la dotación. Realmente estas cuatro vienen a ser prestaciones sociales. La salud y pensión necesariamente es una obligación, o sea, usted como trabajador, sea que yo labore para alguien o alguien me contrate o yo contrate a alguien para que labore para mí, yo debo responder por lo menos por salud y pensión. Eso es fundamental. Entonces, viendo esa situación, miramos que el salario mínimo en Colombia, voy a aumentarlo acá un poquito para que lo puedan observar mejor. Entonces, hablamos de que el salario mínimo es 908.526. El auxilio de transporte también se fija por ley. Entonces, esta ley, la ley 1 o la ley primera de 1963 dice que hay un auxilio de transporte. Miren que la ley es bastante, tiene sus añitos y se paga. Entonces, esa ley indica cuánto es el salario. Si se fija el salario mínimo, se fija también el subsidio de transporte o auxilio de transporte. ¿Sí? Aquí está en el salario mínimo, está el artículo 145 al 148 del Código Sustantivo del Trabajo. Salud. Aquí está la ley, ¿sí? La ley 100 de 1993, que corresponde al 8.5%. De ese salario, el 77.230. Hagámosle acá, vamos a ver si me da aumentar decimales. Sí, para que bueno, aquí no está. Solamente con... Ah, no, es que aquí, no, ya sé qué es lo que sucede. Que aquí está en miles de pesos. Listo. Bueno, entonces 77.225. La pensión, el 12%, 109.023. La ARL, esto es lo que le corresponde al patrono. ¿Sí? Esto es lo que le corresponde al patrono. Entonces la pensión tiene el 12%, la ARL según el nivel, en este caso el nivel 1. Nosotros de la construcción somos nivel 5. Entonces aquí sube este porcentaje. Habría que mirar exactamente cuánto es el de nivel 5, pero este es para nivel 1. ¿Sí? Entonces aquí sube a nivel 5 para la ARL, en este caso nivel 5. Para fiscales, 9%. ¿Cuáles son los parafiscales? Por ejemplo, cajas de compensación, SENA, creo que hay otro. Bueno, se me escapa, aquí dice en el decreto exactamente cuáles son los parafiscales, ¿sí? En este caso, que se deben pagar. Eh, Otra cosa, las empresas constructoras deben aportar al SENA lo que se llama el fondo FIC. Entonces, el fondo FIC es un aporte que hacen las constructoras para no tener que estar patrocinando muchachos del SENA. El SENA tiene una característica, es que las empresas de Colombia deben patrocinar las personas que estudian en el SENA
en cursos largos. Entonces, para eso hay una ley, ahí está, el decreto 923 de 2017 maneja ese proceso, ¿sí? Cuáles son los soportes que se deben dar al SENA. Entonces la constructora debe pagar eso al fondo FIC. La prima legal, o sea, la prima de servicios, se llama prima de servicios, le corresponde este porcentaje. Cesantías, ¿sí? Que también es que se pagan a los trabajadores. Aquí está con estos artículos del Código Sustantivo del Trabajo. Adicionalmente, si yo consigno cesantías, la empresa que recibe esas cesantías debe pagar el 12% anual por intereses. En la primer caso, por ejemplo, yo tengo un trabajador y lo tengo hasta cierto tiempo y no ha cumplido el año, entonces yo hago por ahí hay unas formulitas donde me dice cuánto debo pagar por esa cantidad de días que trabajó en cesantías. Pero adicionalmente, como yo se las doy es cada año, yo debo pagar el 12% de intereses sobre esas cesantías que se están liquidando hasta la fecha. ¿Sí? Hasta la fecha de liquidación. Intereses a las garantías, o sea, esta es el 12% de intereses a las cesantías. Es sobre esas cesantías. Las vacaciones, que es esto, y la dotación, que es este valor. ¿Sí? Entonces, aquí están todos los códigos y leyes y decretos que tienen que ver sobre este proceso laboral en Colombia. Si yo sumo estas prestaciones sociales, todas estas, las sumo aquí, a mí me da un total de un 65.35%. ¿Sí? Entonces mi salario mínimo de 908 se convierte en un salario de 1518. O sea que si yo hago más o menos el cálculo de cuánto debo incrementar sobre este salario mínimo, ¿sí? Si yo tengo el 908.526, que es el 100%, 1.518.315, que es la sumatoria de todos esos valores, sería un 67% adicional. O sea, sobre estos 908 estoy aumentando un 67.12. En el, en la, en el área de la construcción, yo tomo como valor el 68%. ¿Y por qué lo tomo? Porque es que aquí tenemos el nivel 1. Si nosotros nos vamos al nivel 8, entonces nos cubre ya el nivel 5, nos cubre aquí el hecho de que estos 67.12 se nos sube casi un punto. Entonces 68. Entonces yo podría manejar que mi salario mínimo sea realmente este valor. Entonces vamos a hacer el siguiente cálculo. Entonces si nosotros tenemos aquí, eh, vamos a colocarlo acá. Vamos acá y vamos a decirle que este es el valor de nuestro salario mínimo. Vamos a ponerlo en miles. Listo. Entonces, este es salario mínimo mensual, legal, vigente. Así se le denomina a este valor. Salario mínimo mensual, legal, vigente. Entonces, en este caso, 908.526. ¿Cuánto tenemos de prestaciones? Entonces aquí vamos a decir que el 68% son nuestras prestaciones sociales. Entonces aquí tenemos el 68%. Entonces multiplicamos
este por este, y vamos a tener que en esas prestaciones, o sea, ese 68% sobre este 908 es lo que yo a aumento o tengo que pagar adicional sobre estos 908. O sea que si yo soy empleador, yo voy a pagar un salario mínimo, yo debo apropiar los recursos de 617.798 por cada trabajador que gane el salario mínimo. Debo apropiar esos recursos, porque eso como empleador, soy el que debo manejar ese valor. Ahora, ¿cuál es el total con ese incremento? Entonces, más, aquí me va a dar un poquito diferente. ¿Por qué? Porque, ¿por qué me va a dar diferente? Porque aquí estoy trabajando con el 68%, ¿sí? Estoy un poquito incrementado con respecto al que aparecía acá, ¿sí? A los valores que aparecían acá, teniendo en cuenta que aquí estamos en nivel 1 y en el otro, aquí debemos estar en el nivel 5, porque ese es nuestro aporte a la ARL. Entonces nuestro valor será de este, 1.526.324. Ese es lo que realmente estoy pagando yo a un empleado que esté ganando el salario mínimo. ¿Listo? Recuerden que este 68% es igual para todos los empleados, o sea, de la constructora. Estamos hablando de la construcción o de mi proceso como contratista. ¿Sí? Mis empleados deben ganar esto. O yo como empleado de la construcción debo ganar eso. Debo tener representados dentro de mi salario eso, 68%. Listo. ¿Cuánto me gano en el jornal? Jornal es lo que normalmente llamamos el día. Entonces, lo podemos llamar jornal o lo podemos llamar día. Aquí lo llamamos jornal o lo llamamos día. Entonces, eh, ¿cuánto se está manejando aquí? Aquí lo tenemos que manejar por 30, ¿sí o no? ¿Sí? Pongámoslo en una sola casilla. Vamos aquí a jornal, pongámoslo acá más bien, pongámoslo aquí como día. Para acá colocar cuántos días en el mes se trabaja. Entonces, en Colombia la jornada laboral es de 30 días al mes. ¿Sí? Aquí no se pagan los 31. Nunca se han pagado los 31. Entonces, a mí me pagan del primero al 30. Si hay un 31 por ahí, ese día estoy trabajando sin paga, se puede decir. Pero pues en febrero eso se compensa. Por ejemplo, en febrero usted 2 días, en este año por ejemplo 2 días se pagaron los 30 días. Pero usted laboró 28. Así sucesivamente, hay situaciones. Además aquí pagan dominicales y festivos y sábados en algunos casos. O mediodía del sábado. Todo se paga en este 30 días. O sea, si mi salario es 908, yo estoy en los 30 días del mes, estoy ganando, cada día estoy ganando, ¿qué es lo que debo hacer? Eh, Esto dividido los 30, me estoy ganando 50.877. O sobre el salario mínimo, ¿sí? Hacemos esto para acá, para que lo tengamos más claro. Sobre el salario mínimo sería igual a este dividido este. Este sería el valor del salario mínimo, o sea, los 30.000 pesos, 284 es el valor día. Valor día del salario sin prestaciones sociales. Y este es el valor día del salario con las prestaciones sociales. ¿Sí?
para que se tenga en cuenta qué datos estamos tomando acá. Esto lo puedo combinar acá y esto también lo puedo combinar. ¿Listo? Este es sin prestaciones y este es con prestación, para que no nos enredemos. ¿Listo? Pero en construcción no se maneja día. Normalmente si yo voy a hacer el presupuesto, yo lo que debo tomar es por hora. Por hora. Entonces Natalia del Liscano dice, Gómez dice ICBF, claro, esa es la otra, el otro parafiscal, sí, se me pasaba eso. Qué pena, gracias. Eh, entonces, aquí ya no trabajo por día, sino que trabajo por horas. Entonces, en Colombia, estos 30 días se generan en horas, o sea que yo al mes laboro 240 horas. ¿Quién dijo por qué? ¿Por qué son 240? ¿Quién me puede decir? ¿No? Pero, 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 sí señora, esa es la respuesta. Estabas bien por ese lado. La jornada diaria en Colombia está estimada en 8 horas diarias. Entonces yo debo elaborar 8 horas diarias. Por consiguiente, 8 por 30, 8 por este valor, me dan 240. Entonces, si yo tengo aquí 240 horas, entonces yo puedo decir que este valor, igual, este valor, dividido 240, me dan 6.360 pesos hora. Y ya la defino como valor estándar. ¿Por qué? Porque es que este valor es el que realmente yo pago a un trabajador una hora que me está haciendo una actividad de construcción. ¿Sí? Con todas las prestaciones sociales. Y ese es el valor que yo voy a definir para todos los cálculos de mano de obra de aquí en adelante. O sea, cuando yo calculo los materiales es una manera de hacerlo según los rendimientos de esos materiales. Pero cuando yo calculo la mano de obra, ya empiezo a trabajar con este valor que es el salario mínimo, ¿sí? Que es nuestro salario mínimo en Colombia. Si el valor llega a subir acá, por ejemplo el año entrante, en el 2022, yo lo único que hago es cambiar acá. Cambio acá el valor y ya, pues como lo hice aquí con fórmulas, pues me va a traer la cantidad de valor de ese nuevo salario mínimo en hora. O sea que aquí le voy a colocar hora. No, señor. No, ¿por qué? No, no. A ver, creo entenderte la pregunta de esto. Cuando yo pago el salario, cuando yo pago los 908, por decir algo, usted en plata realmente no le está dando 908 al empleador, le está dando lo que corresponde a ese salario mínimo menos los descuentos de estas prestaciones. Ya te voy a responder la pregunta. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque es que eh, yo no realmente no estoy pagando en plata, o sea, en rama, en lo que dicen billetes. Yo no estoy pagando los 908, estoy pagando lo que me corresponde a esos 908 menos los descuentos que tiene que pagar el empleado. Por ejemplo, en la salud, ¿sí? Es el 12%, perdón, el 12.5, creo que es, sí, completo, de los cuales el 4 lo tiene que poner el empleado, ¿sí? En la pensión es el 16%, pero yo de esa pensión pago el 12% y el empleado paga el 4%. Entonces,
yo tengo que descontarle de ahí, de ese salario que estoy dando, que le estoy pagando a él, le tengo que descontar esos valores. Entonces yo los 908, aquí ¿qué tendría que descontar? Tendría que descontar el 8% de este salario, ¿sí? Para yo entregarle en dinero. Entonces, ahí le tengo que descontar esos dos elementos. El resto sí lo tengo que pagar. Entonces, ¿qué sucede? En Colombia se maneja que yo pago ese salario los 30 días, independientemente de que sean festivos o que sean días no laborables, por alguna razón. Por ejemplo, el domingo es festivo. Los lunes que forman el calendario colombiano, en algunos casos son festivos. Entonces, en este caso, yo estoy pagando los 1.526 cada día de los 30 días del mes. Entonces, por eso estas horas son 240. Igual lo estoy pagando en día festivo o la estoy pagando en día laboral. La tengo que pagar completa. Entonces, no es que yo tenga en cuenta, no, es que se elaboraron 22 días al mes. El resto fueron sábados, domingos o festivos. No, se calcula completo, todos los 30 días del mes por el mismo valor, o sea, los 50.877. Entonces, esta hora, quitémosle los decimales y se nos convirtió en 6.360. O sea, ese es el valor hora que yo debo pagar en, en, en una actividad determinada si estoy utilizando, por ejemplo, una mano de obra que me está valiendo a mí un salario mínimo. Entonces, este es el real. Ahora, ¿qué pasa con las demás manos de obra? Por ejemplo, si nosotros vemos la forma como se organizan las actividades de mano de obra en la construcción, nosotros podemos tener lo que se llaman las cuadrillas. ¿Y las cuadrillas cómo están conformadas? Están conformadas normalmente por dos o más personas. Una cuadrilla yo la puedo armar de dos o más personas. Entonces, ¿qué cargos normalmente hay en la construcción? En la construcción está, por ejemplo, el ayudante, ¿sí? O está el oficial y está el maestro. También en las obras ya un poco mayores está, por ejemplo, los supervisores de obra, están, digamos, hay unos que se llaman contramaestros, bueno, puede estar el residente de la obra, por ejemplo, un ingeniero, cosas así. Pero miremos aquí, sobre todo en la parte de actividad de obra como tal, por ejemplo, construcción de muro, un supervisor de obra no me va a construir un muro, ¿sí? O un residente, un ingeniero residente no me va a construir un muro. Eso no lo va a hacer esa persona. Entonces, normalmente lo está haciendo el oficial o el ayudante o lo está haciendo el maestro. Entonces, tampoco es que, digamos, se metan mucho dentro del proceso de la obra. Entonces, aquí quienes están realmente involucrados, el ayudante del oficial. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, una cuadrilla, digamos la cuadrilla 1, ¿sí? Y entonces, ¿por quién está conformada esa cuadrilla? Está formada por un ayudante, un oficial y un ayudante. Listo. Pero yo puedo tener la cuadrilla 2, un oficial, dos ayudantes. ¿Sí? O puedo tener la cuadrilla 3. La cuadrilla 3 sería un ayudante, otro ayudante y otro ayudante.
Entonces, esta cuadrilla está conformada por tres ayudantes. Esta cuadrilla está conformada por un oficial, dos ayudantes. Y esta cuadrilla está conformada por un oficial, un ayudante. Puedo armar otra cuadrilla, por ejemplo, dos oficiales, tres ayudantes, según la necesidad de la actividad. ¿Sí? Entonces, yo puedo armar las cuadrillas como yo las necesite. Cuéntenme. No, no, por ejemplo, cuando yo miro aquí los rendimientos de mano de obra, miremos aquí algo acá. Miremos, ¿saben cuál es esta? Localización y replanteo. La localización y replanteo es cuando yo voy al terreno que ya está limpio y empiezo a ubicar los puntos por donde voy a empezar la construcción. Empiezo los trazos de la construcción. Entonces voy localizando, por ejemplo, las zapatas, voy localizando, entonces tomo las medidas de los planos y voy localizando, voy haciendo ese mismo dibujo en el terreno. Eso es lo que se llama localización y replanteo, esto de acá. Entonces aquí, por ejemplo, me dice que metro, bueno, la unidad aquí sí está mal porque aquí habla de metro cuadrado y aquí dice metro cúbico, ¿sí? Debe ser metro cuadrado. Entonces, la localización y metro cuadrado dice que el oficial hora se demora 0.06 horas. ¿A cuánto equivale 0.06 horas? Si yo tengo aquí 60 minutos y una hora son, vamos a hacerlo con plastilina, 60 minutos, 0.06 horas, ¿cuántos minutos serán? Entonces igual, este señor con plastilina aquí, por enter, 3.6 minutos. Eso es la cantidad de 0.06 horas. Eso es lo que se demora el oficial. El oficial simplemente lo que hace es decir, bueno, esto lo colocan acá, ta. Eso fueron más o menos 3 minutos, 0.06. Pero el ayudante se demora 0.10 horas. 0.10. Entonces miremos a cuánto equivale 0.10. 0.1 equivalen a 6 minutos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Cada metro cuadrado se van a demorar esto. Cada metro cuadrado se van a demorar esto. Si usted tiene 1000 metros cuadrados y va a poner a hacer un ayudante y un oficial a hacer esta actividad, entonces usted dice, uy, aquí se me está demorando 0.6 horas por metro cuadrado. Si multiplico esto por 1000, ¿cuánto será? Entonces serán 0.06 por 1000, que me da como 60 horas, más o menos, o 600 horas. Igual esto por esto. 60 horas. ¿Cuántos son 60 horas en días? Dividido 24 es igual esto dividido 2,5 días. Entonces, señor, señor, sí, claro, claro, aquí lo estoy haciendo, claro, aquí son 60 horas, claro, no en 24 sino en 8. Perfecto, gracias. Qué pena. Sí, serían 7.5 días. Entonces, mire, para la pregunta, gracias por la aclaración, muy, muy buena, estuvo muy pertinente. Una cosa,
Si yo realmente voy a replantear estos 1000 metros cuadrados y voy a hacerlo con un oficial y un ayudante, mire que me estoy demorando 7.5 días para hacer ese replanteo. Es imposible que yo un replanteo de 1000 metros cuadrados lo haga en 7 días. Entonces, ¿qué hago? No, pues aumento la capacidad de trabajo. Aumento la capacidad de trabajo. Entonces ya necesito 2 oficiales, un ayudante. O necesito un oficial y 4 ayudantes, o 5 ayudantes, o 6 ayudantes, según la cantidad de tiempo que yo me vaya a demorar. Esto va muy amarrado a una cosa que se llama la programación de obra. Entonces, si la programación de obra me indica que yo ese replanteo lo puedo sacar en 2 días, yo tengo que, yo tengo que aumentar aquí el personal, la cantidad de ayudantes, con estos 0.10 para que yo pueda sacar en vez de 7 días, de 7.5 días, eh, no me salga en 7.5 días, sino que lo saque en 2 días, por ejemplo. Entonces, entonces ¿a qué me refiero ahí? Que la composición de estas cuadrillas van de acuerdo a la actividad que usted vaya a realizar y al tiempo que usted va a ejecutar en la programación de obra de los tiempos que se necesitan de ejecutar esa actividad. Entonces, no es tanto que haya unas tablas y unos elementos donde yo pueda consignar esos valores, no. Es tanto de que yo vea la actividad y realice los cálculos necesarios para la composición de esos tiempos que yo vaya a demorarme. Pero eso ya es en la programación de obra, no en el presupuesto. En el presupuesto no necesito hacer eso. ¿Listo? Pero sí puedo conformar las cuadrillas. ¿Sí? Yo puedo conformar las cuadrillas. No hay ningún problema. Entonces las cuadrillas obedecen a la composición que usted vaya a hacer. Estos movimientos los hago yo, o sea, la persona, yo soy el constructor, pero entonces yo contraté una obra, voy a hacerla, entonces digo, bueno, voy a cuadrar estas cuadrillas de esta manera. O muchas veces los maestros o los oficiales le dicen a uno, no, ingeniero, yo necesito es un ayudante, o necesito para eso 2 ayudantes, porque él ya tiene claro su actividad y sabe cómo ejecutarla. Entonces, como él tiene claro su actividad y sabe cómo ejecutarla, yo proveo esa cantidad de personal para eso. Pero yo en mis cálculos ya sé que esos trabajos se hacen de esa manera. Y con la experiencia me doy dando cuenta cuánto realmente necesito yo en mano de obra para ciertas actividades de obra. Ahora, ¿cuánto, ¿cuánto realmente va a ganar el oficial? Entonces uno mira el mercado. Ojo, también aquí hay que poner un poquito de sentido común, ¿sí? Porque no es solamente yo inventarme el valor que voy a pagar, sino también lo que realmente en el mercado laboral existe. Entonces yo puedo averiguar, bueno, cuánto se está ganando un oficial actualmente. Entonces supongamos que el oficial se esté ganando alrededor de 70, 80 o 90 mil pesos al día. Entonces yo hago los cálculos pertinentes. Entonces yo para hacer mi tablita de jornales o mi tablita de horas, lo que yo hago personalmente en mis presupuestos es crear cargos, no crear personas. Habrá un oficial que me diga, no, es que yo le cobro a usted tanto. Y el otro me dice, no, es que yo le cobro tanto. Y así. Puede haber ambigüedad en ese comportamiento del valor. Pero yo puedo crear un cargo. El cargo número 1 para mí va a ser ayudante. Entonces pongámoslo acá más bien y vamos a colocarlo aquí. Ayudante. Ayudante de construcción. ¿Cuánto se va a ganar ese ayudante de construcción? Se va a ganar lo que tenemos acá. Entonces, el valor del salario mínimo, ¿sí? Este valor que va a ser el que yo tengo aquí arriba. Entonces, este valor.
¿Cuánto van a ser las prestaciones sociales? Va a ser este mismo. Entonces aquí vamos a tener el 68%. ¿Sí? Y aquí voy a tener la sumatoria. Igual, o sea, es el mismo proceso que estoy haciendo acá. De este valor por este. Ahora, si quiero pues tener todo este valor, pues bueno. Pero aquí ya dividiría, perdón, aquí este valor está mal. Este está acá. Y aquí, ah, igual, este, listo. Y por último tendría yo el valor por hora. Esto si quiero sacarlos, bueno, lo saco, pero ahora lo vemos cómo funciona para los demás. Igual, ¿cuál? Este señor dividido este. Entonces aquí le quito los decimales para redondear. Es bueno trabajar estos sin decimales porque en la moneda uno no utiliza esos decimales. Pues, de cierta manera, los bancos son los únicos que manejan decimales. Pero uno cuando paga es 1.526.324 pesos. Ya. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos con el oficial. Vamos con el cargo 2. Oficial. ¿Cuánto debe ganar este señor? Entonces aquí le voy a poner un valor que me determine cuánto puede ser. Eso se va a llamar el factor salarial. El factor salarial. Entonces supongamos, ese oficial se va a ganar el 1, supongamos, no es que sea así, suponiendo, voy a poner un factor salarial de 1.6. Miremos cuánto es ese factor salarial de 1.6. Vamos a colocarlo aquí, factor salarial. Listo. Entonces ese factor salarial. ¿Cuánto sería ese 1.6? Miremos a ver qué nos sucede. Pues démosle aquí este por ese factor salarial. Este sería el factor salarial. ¿Sí? Entonces ya tenemos que para nosotros va a ser ese factor salarial. ¿Sí? Vamos a quitarle acá esto. Ahora, ¿cuáles son las prestaciones sociales de ese factor salarial? Ahora sí hacemos todo el proceso. Entonces, igual, este señor por este de acá. Entonces ya sabemos que las prestaciones sociales de este factor salarial, o sea, de este salario, este va a ser el salario, ¿sí? A lo cual se va a exponer este señor oficial, y de aquí vamos a obtener este. ¿Cuál es la sumatoria? Entonces simplemente obtenemos la sumatoria aquí. ¿Sí? ¿Cuánto es el día? Entonces, igual, aquí lo tenemos por salario mínimo, o sea que teníamos este, igual este, dividido los 30 de acá. Entonces sabemos que se está ganando esto. Y con el básico, este sería el básico, y este sería ya con prestaciones. Entonces igual, este de acá, dividido los 30 días del mes. ¿Sí? Ahí ya está con todo. Ahí ya está con todo. Y la hora, entonces la hora de ese oficial sería igual ¿qué? Perdón, a este, ¿sí? Porque ya tiene que ser con todas las prestaciones, dividido 200 por. O sea que el señor oficial se está ganando un valor de 10.175 pesos. Ahora, no, que es que ese factor salarial es muy alto. Ah, no, pues simplemente 1.5, listo. Ahí cambió todo. Vamos
Sí, sí. ¿Y qué pasó? Ah, ya. 1.6. Sí, qué pena. Qué pena. Entonces, aquí cambia, ¿sí? Cambian los valores. Pero entonces ese factor salarial, ustedes ya no se tienen que poner a mirar, ah, no, cuánto es que le vamos a pagar al oficial. No, usted lo utiliza con un factor. Entonces, va al mercado, revisa cuánto está ganando ese personaje y ajusta este valor salarial para que le dé aquí, que es el jornal con todas las prestaciones, lo que realmente se está pagando ¿qué? En, en la calle, o sea, en el mercado. Pero tenga en cuenta que, ojo, hay que revisar que en el mercado se esté pagando lo efectivamente concerniente a sus prestaciones y a su... No que es que, por ejemplo, están haciendo una casita, ah, ¿cuánto es que está ganando usted? No, que yo me gano 80.000 pesos al día. Ah, sí, pero ¿y qué? ¿Y las prestaciones y todo eso? No, no, yo no tengo salud ni pensión, porque eso sucede. En Colombia pasa eso. Y mucha gente lo hace de esa manera. Pues no tienen seguridad social por ningún lado. Y realmente pues les están pagando lo que supuestamente es, pero supuestamente también ellos deberían aportar a pensión y salud de ese salario que están ganando. Bueno, hay un cuento ya que tiene que ser de tipo legal y todo ese proceso. Listo. Así sucesivamente, por ejemplo, el maestro, el supervisor, todo eso. Entonces ya vamos consignando aquí unos factores salariales que tienen que ver con esos cargos que yo vaya creando dentro de mi tablita de valores que debo manejar. Eh, Aquí tengan en cuenta ya estos valores. Estos valores son los que vamos a empezar a utilizar de aquí en adelante a medida que vamos trabajando. Volvamos a 1.6. Entonces, estos valores son los que vamos a empezar a utilizar para los diferentes procesos, ¿sí? Para nuestro trabajo ya de la elaboración. Ahora, cuando armamos cuadrillas, lo más lógico es que ya sabemos, si aquí tenemos un oficial y un ayudante para esta cuadrilla, sabemos que el oficial eh, se gana este valor y el ayudante se gana este valor. ¿Cuánto vale esa cuadrilla? Entonces es la sumatoria de estos dos valores. Entonces, ya cuando diga la cuadrilla 1 o la cuadrilla A o la cuadrilla B o la cuadrilla C o la cuadrilla, si yo le puedo colocar nombre, le coloco. Entonces, esa cuadrilla ya no va a definir claramente el ayudante y el oficial, sino que va a definir la cuadrilla. Yo ya sé que la cuadrilla 1 es un oficial y un ayudante y su valor a pagar es 16.535 pesos. Entonces yo voy haciendo esos cálculos, ¿sí? Voy haciendo esos cálculos. Por ejemplo, aquí la cuadrilla 2 sería enter, y este sería eh, igual 2 por este de acá. ¿Sí? ¿Cuánto sería la sumatoria? Esta sería la sumatoria. ¿Sí? Pues la cuadrilla 2 me está costando esto. No es que me cueste más caro, me está costando pagarles para esa actividad, me está costando este valor. Eso es lo que sucede. Aquí, en este caso para esta cuadrilla 3 sería 3 por este valor, me da esto. ¿Sí? Que en sumatoria, ¿sí? Si yo sumo, pues me tiene que dar eso.
Pues la cuadrilla 3 me costaría 19.071. Entonces, puedo armar las cuadrillas que sea y obtener esto sería valor hora. Entonces, en presupuestos vamos a llamar hombre hora. En este caso sería cuadrilla hora. Y en este caso sería hombre hora. ¿Sí? Este sería la disposición de nuestros salarios a medida que vamos armando nuestro presupuesto. Yo les hago llegar esto, ¿sí? Para que ustedes lo tengan. Y también les voy a hacer llegar, o sea, aquí está todo, aquí está lo de las prestaciones sociales y está lo de las cuadrillas y los factores salariales y los salarios que nosotros debemos manejar para nuestro presupuesto. Entonces, aquí ya tenemos estos valores, podemos ir aumentando acá, si quieren van aumentando otros cargos, pues pueden hacerlo acá, ¿sí? Ya como ejercicio, no para entregar, como para que tengan una idea de cómo podrían armarlo. ¿Listo? Y pueden armar otras cuadrillas. Yo les voy a mandar aquí, perdóname un momentico, les voy a mandar también estos rendimientos de mano de obra, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Tiene algunos errorcitos, es en la parte de manejo de las unidades, pero eso es corregible, esa parte no. Es de pronto es más útil los números, que son los valores que vamos a utilizar. Cuéntame, salarial. Ay, Dios. Vaya, Sí, por ejemplo, bueno, no sé cuántos estará ganando un maestro, pero los maestros, hay unos maestros que ganan hasta 5 millones de pesos. Te cuento, ¿no? No, es el que dirige toda la obra. Es sí, el oficial casi que es el que hace la mano de obra. O sea, los oficiales son los que ponen su mano de obra para construir cosas. Son los que funden, son los que arman, por ejemplo, los muros, son los que arman andamios, son los que ponen piso, pegan piso. eh. Aquí hay un ejemplo, ya que hablas de eso, por ejemplo, hay un oficial que es el oficial de instalaciones eléctricas. Ese oficial de instalaciones eléctricas, ellos tienen aunque todos los oficiales aquí en Colombia deben tener una tarjeta profesional de esa actividad, de ser oficial de construcción. El COMNIA exige eso. Cuando nosotros en el SENA damos un técnico en construcción, nosotros lo que estamos preparando son oficiales de obra. Entonces el técnico, cuando obtienen el título de técnico en construcción, hay una institución colombiana que se llama el COMNIA. El COMNIA es el que entrega todas las tarjetas profesionales a todas las ramas de los diferentes procesos de ingeniería. Sí, el COMNIA es el que entrega todas las tarjetas profesionales. Entonces, ese oficial que salió del SENA y obtuvo su certificación como oficial de obra, debe sacar su tarjeta profesional como oficial de obra. Entonces, eso lo hace como idóneo para su trabajo. El maestro también. Entonces, así va en cadena, o sea, va el maestro, todos, los ingenieros, todo lo que tenga que ver con la parte de construcción, tienen que tener su... Entonces, ¿qué sucede? Que por ejemplo un maestro, aquí hay unos maestros, por ejemplo, hay maestros de obra que se dedican solamente a ciertas actividades. Entonces, puede ser maestro de acabados, por ejemplo.
Ese es el que se encarga de todos los acabados. Maestro de obra negra, maestro de estructuras. Entonces, ese tipo de maestros pues tienen una característica especial. Entonces hay, por ejemplo, en el oficial de electricidad, o la parte de eléctrica, entonces hay un oficial que maneja toda la parte eléctrica, entonces ellos deben tener una certificación de RETIE. Al tener esa certificación de RETIE, entonces hace que esa persona sea idónea para hacer las instalaciones eléctricas. Entonces la que pone los cables, es la persona que coloca los cables, hace todo el cableado de la construcción, coloca los tomas, coloca los switches, coloca las lámparas, pero él necesita un ayudante, normalmente. Entonces, por ejemplo, ese oficial podría estar, por ejemplo, aquí, coloquemos oficial aquí, oficial, oh, perdóneme que estoy un poco aquí, oficial, oficial electricista. ¿Sí? Entonces, ese oficial electricista, que sería otro cargo aquí, el 3, ya no se gana el 1.6, ya puede ser el 1.8 uy, aquí me falta el punto 8, o puede ser el 1.9, o puede ser, aquí también puedo colocar otro poquito de decimales, por ejemplo, puede ser el 1.85, ¿sí? O 1.90, o 1.95, bueno, ya ustedes manejan esa figura. Entonces el oficial, supongamos que se gana el 1.8, que es igual este por este, ¿sí? Mire que ya cambia aquí el valor. Y aquí simplemente, aquí estamos, ¿qué? Es por el 68. Es igual este por el 68. Entonces tendríamos este valor. Y la sumatoria sería esta. El jornal día sería sobre el salario base, sería igual este dividido 30, ese es el base, y el con prestaciones sería este dividido los 30, enter, y aquí tendríamos el salario, eh, la hora, pero ya con prestaciones sociales. Entonces, igual este dividido. O sea que la hora de ese señor está valiendo 11.447. No del señor, del cargo. La hora de ese cargo sería 11.447, que sería lo que nosotros vamos a utilizar para hacer el presupuesto. Recuerden que estos valores los rige el mercado y el salario mínimo. ¿Sí? Lo que se esté pagando a raíz de este salario, cuánto quedaron estos valores. Esto lo rige realmente el mercado. Tenemos que investigar un poco sobre eso. ¿Cuánto sería esos valores con respecto a lo que se está pagando actualmente en el mercado? Construdata, por ejemplo, me da mis precios de esto. O sea, yo puedo obtener en Construdata esto. Ustedes pueden entrar a Construdata con su número de cédula, ¿sí? En el SENA, ¿se acuerdan? Sistema de bibliotecas del SENA, sistema de bibliotecas del SENA, y aquí en sistema de bibliotecas del SENA buscamos bases de datos. ¿Dónde buscamos base de datos? Entonces acá, aquí donde dice consulta bibliográfica, vamos a bases de datos.
y en bases de datos buscamos Construdata. En Construdata ingresa con su número de cédula y la contraseña es el mismo número. Es el mismo número de la cédula. Aquí no necesitamos más. Entonces entran aquí a Construdata y pueden empezar a navegar por esta página y allí pueden encontrar, por ejemplo, costos de mano de obra. ¿Sí? Ahí pueden encontrar, bueno, se está demorando un poquito entonces, aquí pues hay información de todo lo que necesiten. Ustedes pueden entrar mientras estén en el curso y los matriculados. Los que no están matriculados no pueden entrar, porque esto es del SENA. ¿Sí? O sea, esa es una de las características de esto. Pero pues ustedes entre dos o tres, que uno que tenga acceso y otros que no, se pueden, digamos, unir, llamarse entre sí, hacer un ejercicio entre esas dos personas, o tres o cuatro, y consultar esta página. Aquí pueden ingresar y ver, digamos, muchas cosas que pueden servirles para aquí está costos, tienda, presupuestar, todo esto, ¿sí? Para que puedan trabajar con él. Entonces allí, sí señor, no, no, señor, no por, usted solo la puede ver siempre y cuando esté matriculado en el SENA, ¿sí? Pero esto no lo puede descargar, aquí no se puede descargar nada. Esto es consulta.